Listo, hablemos de texto. Listo, entonces ya hicimos, pues ya tenemos como las etiquetas esenciales para que lo que estemos haciendo no, pues para que las herramientas sepan que es un documento HTML y además tenemos etiquetas que nos ayudan a darle estructura a nuestro documento, pero obviamente si no ponemos texto, seguramente nuestras páginas van a ser muy aburridas. Y las consideraciones son las mismas que hemos tenido hasta ahora. Siempre buscar que el código que hacemos sea fácil de leer y sea obvio lo que estamos haciendo y utilizar tags semánticos versus no tags semánticos. Entonces, mostremos eso en vivo. Entonces, vamos a hacerle un zoom a un artículo, a una sección realmente, y acuérdense que este artículo es como la especialización de una sección. Entonces, arrancamos con un heading, como un título, de alguna manera, y arrancamos siempre con H1. En teoría hay etiquetas H1 a H2, H3, H4, H5, H6, y cada una tiene, digamos, H2 tiene menor peso que H1 y H3 tiene menor peso que H1 y H2, siendo H1 obviamente el peso más grande de nuestro heading, y usualmente tiene sentido poner un subheading. Ay, otra vez se me olvida. Foundations and Best Practices. Y si utilizan H1, entonces utilicen H2 para el subheading. Si el subheading es de un H2, utilicen H3 y así en el orden numérico correspondiente. Y si tienen más de un heading, es muy útil que le puedan poner un contenedor, porque seguramente van a querer darle estilos a esos dos headings, por ejemplo el padding. Entonces, si tienen más de un heading, pues pónganlos dentro de un H-group para que los puedan agrupar. Listo. Y después del heading, seguramente van a querer poner texto. Y la manera en que ponen texto usualmente arranca con P, que representa un párrafo. Entonces, obviamente, él le da una separación a los párrafos del demás contenido. Entonces, pongamos un popular poema. Con un spin al final. Listo, entonces eso efectivamente es nuestro párrafo. Si en algún momento quisiéramos darle un salto de línea, entonces le ponen BR y eso hace que el navegador haga un nuevo salto de línea, pues para que eso se vea como un poema realmente. Ahora, hay una cosa de la que habíamos hablado antes que sería bueno verlo. Entonces, listo. Si yo hago esto, el navegador lo va a mostrar exactamente igual que como estaba antes. Al navegador básicamente no le importa. Pero obviamente a un ser humano sí le importa porque eso da dolor de cabeza. O sea, uno lo ve y eso es todo lo contrario a un markup que revela su intención. Es como difícil tratar de leer esa línea. Entonces, obviamente, ahí es donde el espacio vertical y horizontal puede ayudar un montón a hacer que algo sea más legible. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que esa segunda versión es mucho más legible que la primera, pero como les digo, hay cosas que son ligeramente, son más difíciles de ponernos de acuerdo. Entonces, imagínense que tuviéramos esto realmente en una sola línea. Listo, entonces, ¿quién cree que eso es más legible que esto? Ahí es donde la cosa es como, claro, si lo que yo tengo entre las etiquetas
es solo texto, tal vez eso está igual de legible que si yo lo parto y realmente pongo como que lo intento de alguna manera. Entonces, como les digo, hay mucho de subjetividad todavía en eso. Nadie se ha puesto de acuerdo si debería ser así o debería ser de la otra manera. Yo tiendo a pensar que las etiquetas que solo tienen texto está bien que estén en la misma línea, pero de nuevo, eso es súper subjetivo. Si tienen otra regla, ustedes, pues está bien. Y pueden poner cuantos párrafos quieran. Obviamente, si en algún momento quieren hacer como una separación entre párrafos, que eso a veces tiene sentido, hay una hermosa etiqueta que se llama HR. Entre otras cosas, si se dan cuenta, la mayoría de esas etiquetas de pocas letras son abreviaturas de algo. HR es Horizontal Rule, que es como una linecita horizontal, que no importa cómo se vea porque ustedes la pueden estilizar de alguna manera. Entonces no la usen porque se ve bonita la línea, sino úsenla porque de verdad es importante dar como una separación entre párrafos. Y la última parte de nuestra demostración arranca con el famoso Lorem Ipsum. Si alguna vez se han preguntado qué carajos es Lorem Ipsum, resulta que desde la época de las imprentas, la gente utilizaba como un pedazo de texto para ver cómo se veían todas las letras en la tipografía. Y todo el mundo se acostumbró a utilizar un párrafo de una obra conocida de esa época que empezaba por Lorem Ipsum y todo el mundo se acostumbró a usarla ahora. Entonces, digamos que yo tengo mi párrafo y quiero destacar partes de mi párrafo, entonces puedo usar una cosa que se llama strong. Y hay otra etiqueta que usualmente se usa que se llama em. Ahora, muy importante, no utilicen las etiquetas porque se vean de una manera o no se vean de una manera, porque para eso está CSS. De nuevo, toda la parte del markup es de estructura. No tiene nada que ver con cómo se ve realmente. En teoría, strong es algo que usualmente iría en negrilla, porque es efectivamente algo a lo que ustedes le quieren dar énfasis visual, como que si yo voy leyendo el texto, eso no lo debería pasar por alto. Y énfasis, lo que dice el estándar es, si ustedes están leyendo eso, es algo en donde seguramente cambiarían el tono de voz por alguna razón. ¿Sí? Entonces, es ese tipo de énfasis de como si yo empiezo a leerlo y lo tengo que leer distinto porque tiene algún tipo de interés general. Antes existían otras etiquetas para hacer eso y ya no están recomendadas. Y después lo que trató de hacer el estándar es darle otro nuevo significado y es un poco enredado, pero bueno. Pero bueno, básicamente eso es lo que uno podría hacer como en términos de texto con un documento. Entonces, bueno, obviamente a los headings, acuérdense, si tienen más de un heading, pues pónganle un H-group y así tienen un contenedor y los pueden estilizar al lado. Arranquen siempre con H1 dentro de una misma sección y el siguiente heading, utilicen el siguiente en numeración. ¿Sí? Si yo tengo H1, pues el siguiente tiene que ser H2, no puede ser H3 porque eso no tiene sentido semánticamente. ¿Sí? Es como el número lo que me dice es el peso, entonces si yo tengo un H3, espero tener un H2 en alguna parte, porque no tiene sentido tener algo que sea como 2 veces menos importante. No sé. Entonces siempre respeten ese orden. Obviamente los párrafos y los saltos de línea. BR es la primera etiqueta, no mentiras, Meta también tenía esta característica, en que si ven tiene un slash al final, eso tiene un nombre bonito que yo nunca me acuerdo, pero también lo llaman etiquetas void. Entonces resulta que hay unas etiquetas que por lo que hacen no tiene sentido que tengan una de apertura y una de cierre, y esas en algún momento el estándar quería que siempre les pusiéramos slash,
después se relajaron y dijeron como, bueno, está bien, no lo tienen que hacer, es bonito si lo hacen, pero si no lo quieren hacer, no. Yo creo que es muy buena idea que le pongan el slash al final. Así cuando yo veo la etiqueta, no trato de buscar una de cierre en alguna parte, sino que sé que no la tengo que buscar porque definitivamente no existe, sino que es una etiqueta que no tiene etiqueta de cierre. Entonces, digamos, con BR tal vez no es difícil confundirse, pero hay unas etiquetas que a veces de verdad como que uno va leyendo y si no le veo el slash, pues yo busco, trato de mirar dónde está la de cierre y después me doy cuenta que no es que tenga una de cierre, entonces mejor ponerle cierre para que el markup sea más, o sea, revele mejor su intención, que es una cosa que habíamos dicho que queríamos hacer siempre. Y como les conté, para énfasis de texto, utilicen strong y em para el 99% de los casos. Hay otros casos, o sea, las otras etiquetas tienen usos específicos, ahorita vamos a ver un poco de ellos, pero strong y em son como los que uno más termina utilizando realmente. Bueno, y así se ve nuestro artículo completico. Bueno, entonces, como les conté, H1 a H6, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ahí tienen diferentes niveles de heading. Y lo que dice el estándar es que, digamos eso, si yo tengo varias secciones, como se acuerdan, cada sección debería tener su header, pues el header de la subsección debería ser uno más que el header de la sección padre. Pero eso no tiene que ser así. La otra cosa que pueden hacer es utilizar H1 otra vez y simplemente las herramientas son suficientemente pilas para saber que esa sección es un hijo de la sección de arriba y por lo tanto ese heading de adentro es un subheading de la sección de afuera. Entonces pueden usarlo de las dos. Para las herramientas no hay ninguna diferencia entre esta versión y esta versión. Lo que sí está mal es que pongan dos H1 seguidos. Eso sí no tiene sentido. Pero dentro de una subsección, pues sí pueden volver a empezar la numeración desde arriba. Bueno, entonces H-group, como les conté, es básicamente cada vez que tengan hermanitos, bueno, headings que sean hermanos, pues es a veces muy útil meterlos dentro de un contenedor porque seguramente por CSS van a querer moverlos para alguna parte en especial. Entonces, ahí tienen H-group para eso. P representa un párrafo, no hay nada como interesante ahí. HR representa como un corte temático, usualmente entre párrafos. Entonces, como les contaba, strong es algo que visualmente como que tiene alguna importancia dentro del texto. No importa cómo lo renderice el navegador, lo importante es que eso es importante de alguna manera. Y la anterior etiqueta que usaba el estándar era B y en algún momento dijeron como la gente se está acostumbrando a usar B solo para que se vea en negrilla y de nuevo eso no es una preocupación del markup, el markup solamente maneja la estructura. Como no la podían sacar del estándar, entonces trataron de darle una diferenciación a strong y es un poco como difuso. Yo leo las dos cosas y digo como es como lo mismo, pero en teoría no son como lo mismo. Y definitivamente está mejor aceptado usar strong para cosas como lo que ustedes usarían una negrilla usualmente. Entonces, sí, como que la diferencia del estándar es un poco como, es algo a lo que usted quiere llamar la atención, pero no tiene ninguna importancia especial, mientras que strong sí, usted quiere llamar la atención de su usuario, pero además porque eso tiene como una importancia especial. Bueno, como les conté un poco, es como todo lo que yo vaya a leer y seguramente tengo que cambiar el tono de voz, debería estar dentro de un EM, no importa si eso tiene cursiva o no tiene cursiva. Y la etiqueta anterior que usaba el estándar era I para eso, y de nuevo trataron de que la gente empezara a usar en vez de I. Y lo que hicieron con I es darle como esta definición de que sí, es como una cualidad diferente del texto. Por ejemplo, palabras en otro idioma o términos técnicos. También en algún momento se volvió medio popular a los iconos, encerrarlos entre I, porque como porque icono empieza por I, entonces era como chévere. Y eso también es como medio una práctica generalizada, entonces
lo pueden usar para eso, pero no lo utilicen para algo que ustedes cambiarían el tono de voz. Dentro de las etiquetas de texto que no metí en la demostración porque no son tan usadas, pero está bien que también las conozcan, existe una cosa que se llama un DL y en teoría eso hace descripciones. Y lo digo porque a veces uno usa cosas que deberían ser un DL, pero no conoce DL, entonces no las pone, entonces sepan que existe. Entonces, DL arranca como una lista que describe algo y tiene un término y tiene como una información asociada a ese término. Entonces, para que lo vean un poco más claro, entonces yo puedo tener como una lista y digo, ok, existe una cosa que se llama Merconorte y la información asociada a Merconorte es Colombia, Ecuador, Perú, y también tengo una cosa que se llama Mercosur y la información asociada es Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. De nuevo, no importa cómo se renderice esto, porque eso es problema de CSS, pero esto obviamente cuando yo lo leo, entiendo cuál es la relación entre Merconorte, Mercosur y cuál es la relación pues, que tiene Brasil y Argentina y sí, me ayuda como a entender un poco de qué estoy hablando, que era una de las consideraciones que estamos tratando de tener. Bueno, además también existe una etiqueta que se llama small, que también es de esas que yo siento que a veces uno no la usa porque no la conoce bien y en teoría eso que llaman la letra menuda, la letra menuda debería ir dentro de una etiqueta small, usualmente cosas como la parte legal de una página y toda esa historia, entonces sepan que existe una etiqueta para eso. Si quieren hacer subscripts y superscripts, existen etiquetas para eso. Uno dice, como eso yo nunca lo voy a usar, y después ustedes trabajan con una farmacéutica y resulta que la farmacéutica necesita una manera de poner fórmulas y dice uno, menos mal existe sub y sub. Bueno, ¿qué hacer y qué no hacer? Entonces, como les conté, DL es de esas cosas que uno tiende a olvidar fácilmente, pero como les digo, cuando uno ve una lista con DL y DT y DD, es fácil saber qué carajos está haciendo uno con esa información, entonces súper chévere que lo utilicen. Y como les conté, yo sugiero, volvamos al mismo punto, requerido no es lo mismo que recomendado, entonces yo recomiendo que utilicen slash, si no lo ponen no va a pasar nada, si se les olvida ponerlo en una etiqueta, nadie va a molestar, el validador va a funcionar, el markup se va a renderizar igual, pero como les digo, siento que para algunas etiquetas, y seguramente HR y BR no son el mejor caso, pero para algunas etiquetas sí es chévere saber como que esto termina acá y no tengo que buscar una etiqueta ahí de cierre por todas partes. Bueno, ¿y qué cosas no hacer? Entonces, ¿cuál es la tentación cuando uno conoce H1 y H6 por primera vez? Que obviamente como usualmente son headings y el navegador lo renderiza más grandes, entonces cuando uno dice, listo, quiero agrandarle el texto, el tamaño de la fuente a este texto, entonces uno utiliza un H1, así no sea un H1. Entonces, obviamente, solo utilicen H1 y H6 por su valor semántico, no por cómo se ve. El cómo se ve es responsabilidad de CSS. Y obviamente en ese orden de ideas, H1 no debería haber dos H1. Alguna de las cosas que la gente repite como fe ciega es que una página solo debería tener un H1. Como les conté, el estándar ahora creo que es como más relajado con eso y ahora es un poco como yo puedo tener uno por sección y dentro de las subsecciones poner otra vez H1, pero efectivamente, ¿sí? Por una sección no deberían haber dos H1s porque eso sería confuso, como ¿cuál es el principal? ¿El de arriba o el de abajo? ¿O qué hago yo? Y como les conté, no salten headings. O sea, si ponen un H3 es porque antes ya habían usado un H2. Si no han usado un H2, entonces utilicen un H2. No se lo salten de ninguna manera. Y de nuevo, B y la etiqueta B y la etiqueta I, pues ya no se utilizan realmente para casi nada. Y menos porque se ve de alguna manera. Como les digo, para eso, ese es el gran cambio de las últimas versiones de HTML, como que la gente utilice HTML estrictamente por estructura y por valor semántico y no por cómo se ven. Listo, referencias, las mismas casi que de todas esas partes de HTML, HTML Doctor, la documentación de Mozilla y la del W3C.
Y ahí está el artículo que hizo HTML Doctor sobre qué es I, qué es B, qué es M y qué es Strong. Entonces, si lo quieren leer ahí con calma, es chévere. Listo. ¿Preguntas? Sí, dos preguntas. La primera es que yo tenía entendido, obviamente muy posiblemente haya cambiado, que por temas de SEO uno no debería utilizar más de un H1 en una página. Y dos, es que, bueno, Listo. Entonces, de nuevo, el estándar fue así y ahora lo que dicen es eso. Por sección no debería haber más de un H1. Por temas de SEO, si yo tengo dos H1s, pero uno está en una subsección, él es suficientemente pilo para saber cómo, claro, el principal es este y este es el de esta subsección. Entonces, sí, la cosa es un poquito distinta. Ya no es por página, sino ahora es por sección. vale. Y segundo, tenía entendido y pues entré a canayus.com que la etiqueta H-Group ya está como obsoleta o algo así. Esa es una de esas cosas chistosas. HTML5 Doctor dice también como lo mismo, como no la use. Pero de nuevo, es muy útil que yo pueda agrupar las etiquetas H para poder dar un mismo estilo. Entonces, realmente tal vez no tiene valor semántico, pero es súper útil para que uno pueda estilizar eso como al mismo tiempo. Entonces, realmente sí, seguramente tiene más que ver con que yo pueda estilizarlo bonito a que tenga algún tipo de valor semántico. ¿Algo más? ¿Bien? CSS es chévere. No sé, Carlos, sería muy bueno que pudiéramos ver las cosas del H1 para que vieran los tamaños. No, porque no tiene que ver nada con el tamaño. Tiene que ver con el peso de eso frente al contenido. Entonces, sí, en teoría la manera normal en que el navegador le da más peso a un título que a otro tiene que ver con el tamaño, pero eso ustedes lo deberían hacer por CSS. Entonces, de alguna manera es raro mostrar que se ve más grande porque parece como si lo importante fuera el tamaño, pero no es lo importante. De hecho, he visto páginas que tienen H1s y H2 que se ven iguales, pero obviamente los ponen así porque para SEO sí es importante como la primera parte y la segunda parte tal vez no. Entonces es un poco como engañoso la cosa, entonces prefiero no. Pero tiene razón que, sí, digamos, es como natural decir como, sí, venga, muéstremelos a ver cómo se ven, pero... A mí me pasó una vez, pues cuando era estudiante, que como empecé a, como, bueno, vamos a hacer una clase de práctica. Y bueno, empiecen en su H1 y su H2 y no sé qué, cuando yo veo, uy, pues madre, pero ¿qué pasó con estos? Porque está todo gigante, ¿qué pasó con esto que está minúsculo? Pues, entonces por eso pregunto, sería muy chévere que pues uno viendo, las personas visualizando, pues uno dice, bueno, ya, como que capta esa imagen y la guarda. Pero otra vez, cuando viste eso, ¿dónde estaba el problema? En tu CSS, no en el markup. Claro, porque se ve grande, porque no has definido por CSS cómo quieres que se vea. Todavía con CSS, estaba solamente haciendo primero, es como primero hace la... No. Cuando yo hago el markup, hago primero el HTML, porque uno tiene primero, ve el diseño y dice como, bueno, esto se estructura con, no sé, un div acá, un div acá. Bueno, vamos a hacerlo por divs. Soy una mamona con divs. Entonces, divs, div, y todo lo llena de divs, ¿no? Y cuando uno hace toda esa base y la llena de cosas así, luego va al CSS y dice, bueno, ¿qué pasa con esta caja? Esta caja debe tener esta dimensión y todo eso. Entonces, el segundo paso sí es colocarle los valores. Pero para uno primero visualizar si quedó bien como ese markup, como ese blanco y negro que uno hace antes de dibujar, pues uno primero guarda y visualiza. No sé. No sé, no. Otra vez, si quieren verlo, los invito a que lleguen ahorita al computador y lo hagan. Lo que te digo, me parece que es ponerle el foco a lo que uno no debería ponerle el foco. Realmente el markup
para mí tiene sentido o no tiene sentido cuando lo veo en código y no en el navegador. Sí, como que yo veo el markup y si lo entiendo, digo, ok, quedó bien. Si lo veo en el navegador y se ve raro, el problema no es el markup, entonces como que no me preocupa un poco. Pero entiendo lo que tú estás diciendo, pero sí me parece que es ponerle en foco a otra cosa y estoy de acuerdo que puede ser que alguien no esté de acuerdo con que eso esté mal. Si lo quieren ver de verdad, pues pueden llegar. De hecho, la documentación de Mozilla seguro que arranca con eso de alguna manera. Entonces, sí, pero no podemos no estar de acuerdo. Creo que Carlos tiene razón porque yo actualmente lo hago así, porque yo no sé hacer CSS, entonces si lo quiero más grande le pongo un H5 o si lo quiero más negrito le pongo creo que es un BR o un strong. Entonces si nos confundo, bueno, yo me confundo haciendo eso. Quiero la letra más pequeñita, hago un H3 o porque no hago CSS, entonces por eso me confundo. Puede ser que no sea el foco, como dice Carlos. Ya vamos a llegar a CSS, tranquilos. No se afan, no se afan. Más preguntas, comentarios, inquietudes. Pues yo hace poco leí como un artículo, no sé si qué tan verídico sea, sobre SEO, que dice que pues como ya los navegadores son más inteligentes en sus algoritmos para el SEO, que ahora se fijan más es en la sintaxis, o sea, no importa si el H1 o H2, sino si yo tengo el título sin importar el heading, lo que le dan importancia es al contenido, incluso al estilo, cómo se ve, no sé eso qué tan cierto sea, porque me suena raro y contradictorio con lo que estamos hablando. Sí, suena raro. Pero sí, en eso sigue habiendo, digamos, los search engines cambian todo el tiempo y los algoritmos cambian todo el tiempo. Tal vez eso alguna vez fue útil y relevante, pero no. Hoy en día como que la mejor práctica generalizada es claramente ten un H1, porque eso es lo que va a buscar el search engine de primeras. Más que los keywords que se usaban antes, ahora es como el H1, porque eso tú no tienes forma de chimbearlo, ¿sí? De alguna manera, como el H1 es parte de lo que el usuario ve, claramente no vas a poner un montón de vainas que no tienen que ver con tu artículo, porque si no la gente pues, va a pensar como esto está como raro. Entonces... Sí, un comentario sobre eso, que los como buscadores, cuando se pone un término, un keyword, ellos analizan como más de 200 parámetros de la página web y entre eso están como los tags, como los keywords que tenga, como los links de redireccionamiento. Entonces es como, no es que una sola cosa es la que va a hacer que mi página salga de primero, sino que tener buenas prácticas en todas es lo que va a hacer que suba el ranking. Sí, obviamente el algoritmo es más complejo que solo el H1, pero los keywords no se usan, como te dije. Y obviamente los parámetros van cambiando, ¿no? Entonces, sí, lo que es cierto hoy tal vez no es cierto después. Y no es solo eso, los lectores de pantalla, para gente que tiene problemas de visión, leen eso. Y uno dice, no, eso no es tan importante, pero ahora mismo hay una demanda colectiva para Pizza Hut que si ellos pierden, todo el mundo tiene que poner accesibilidad en todos los sitios. Porque alguien quería comprar pizza y pues no podía ver aparentemente, intentaron entrar al sitio de Pizza Hut, creo que es Pizza Hut o Domino's, y no pudieron comprar porque básicamente todo esto no lo tuvieron en cuenta y demandó a alguien y quería hacer una demanda y mucha gente también tenía el mismo problema y todos están demandando. Entonces, sí puede ser mucho dinero para una empresa. Por si acaso no saben, vamos a hablar de accesibilidad en este bootcamp más adelante. Bueno, una pregunta. Aunque Google es como el líder de buscadores, ¿hay algún tipo de, no sé, página donde uno pueda encontrar información de ese SEO, lo que es para Bing, lo que es para buscador en China, que no sé cómo se llame? O sea, los buscadores más usados a nivel mundial, como que realmente que realmente estén buscando las etiquetas por lo que dices que las están buscando, o sea, como que uno pueda buscar ese estándar de qué es lo que quieren ellos, o eso es como muy opinión personal. ¿Alguien sabe bien? Yo tengo ahí como laguna. Básicamente ellos hacen charlas cada año, cada buscador y cada empresa tiene un montón de charlas de tecnología. La de Google es el Google Gallo, entonces cada año es como, "Oh, este año sacamos, no sé, un nuevo celular", pero además de eso hay otras charlas de desarrollo
Y ellos te dicen como, bueno, este año, antes era como no haga páginas single page applications porque el buscador no las lee. Y después fue como, ah, bueno, listo, ya la vamos a leer. Entonces después fue como, no, usemos los keywords. Después, no, ya no, ahora es el contenido. Después es, no, ahora tenemos que ver que el contenido sea original. Después que sea responsive. Entonces cada año toca estar pendiente. Básicamente ellos dicen como lo que quieren hacer público. Obviamente por debajo tienen muchas otras cosas que no van a decir porque pues la gente va a empezar a explotarlas y pues no es tan bueno para el negocio que te salgan cosas que no son relevantes. Entonces por eso fue que quitaron los keywords. Y hablando de Google y los criterios que tiene para rankear una página y ponerla en SEO, la última vez que leí eran como aproximadamente 250 criterios que tiene, además de, pues, buena semántica. Entonces, digamos, lo que uno sabe es que ellos sí se atienen al estándar, ellos ven mucho que uno se acerque mucho al estándar, y pues de ahí para allá es como, bueno, que tengas buen contenido, que generes contenido, que tu página esté referenciada por muchas otras páginas. O sea, todo eso va sumando para que tu página realmente quede arriba. ¿Sí? Pero entonces es difícil un consenso porque pues son criterios privados de una corporación. Entonces, y como ellos mandan la parada en eso, pues a esos son los que le apuntamos normalmente. Sí, sí, no estoy mal. Eso tiene una parte secreto, ¿no? Hay cosas que Google nunca dice y la gente lo que hace es hacer como ingeniería inversa, tratar de adivinar qué es lo que hace Google. Y también tengo entendido, no hay ningún estándar, ¿o no? O sea, como que Bing y Yahoo y Google todos hacen cosas diferentes y nunca se ponen de acuerdo y nunca son amables de tratar de armonizar, sino es como rancho aparte. Para ellos es un negocio porque pues ellos básicamente viven de anuncios, entonces controlan eso, además que ahora inteligencia artificial, entonces ya ni siquiera ellos saben qué quieren, qué necesitan. De hecho, hay muchos resultados que son rarísimos, como, no sé, que buscan Iván Duque y sale Porky. Y es real y es como, es algo que pasó, pero fue por que el algoritmo que se genera automáticamente cree que la gente quiere eso, pues sí lo queremos, pero entonces nos da lo que queremos, pero eso ya no es que Google lo controle como, no, es que nosotros tenemos 300 tags y estos son, y ellos ya ni siquiera saben, porque todo es automático. Sí, eso de SEO es un poco, no es tan chévere como uno quisiera, pero bueno. Pero sí, en teoría, todo esto, como dice Miguel, hay una cosa, es que ¿aló? ¿Aló? Sí. Sí, digamos, por donde empiezan los search engines siempre es por el estándar. Entonces, si el estándar dice que a site hace tal cosa, pues ellos lo utilizan dentro de su algoritmo de esa manera. Entonces, digamos que sí, lo más fácil, por lo menos, sí es acercarse al estándar muchísimo y ahí para allá, sí, como dice Link, estar pendiente todos los años de ver qué nuevas cosas se inventaron raras. Una cosita para añadir sobre eso es que uno no tiene tampoco que estar tan pendiente de eso, pues ya hay herramientas que lo hacen por uno. Entonces, simplemente es correr las herramientas sobre su sitio y ver qué le están pidiendo, corregirlas y ya. O sea, tampoco es tan complejo por esa parte. Yo conozco clientes que tienen todo un departamento de SEO y un día salen y le dicen a uno, oiga, haga esto porque mi departamento de SEO me dice que es lo mejor y creo que es gente que les cobra por eso pero sí, es un tema complejo, definitivamente. ¿Algo más? No, lo podemos hacer. Listo. Muchas gracias.